carruaje tirado por el pueblo, desde el juramento hasta el poder. No hay vencidos ni vencedores, solamente un pueblo que marcha hacia su destino. Como tal, es una incógnita lo que pasa, es un desaparecido. No tiene... No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su Nunca más alentados en este país. Muy buenos días a todos, 10:30 de esta mañana de miércoles 21 de julio comenzamos con los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca y estamos sintonizando por la 93.1, Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, canal 10 y canal 29 de Goya Visión. Como todas las mañanas, en este caso particular estamos esperando la conexión con la conferencia de prensa por parte del municipio de Economía y Hacienda para notificar seguramente nuevos números, pero mientras que esperamos la conexión vamos a compartir, como todas las mañanas, ahora sí, el parte provincial y el municipal sobre la situación epidemiológica de las últimas 24 horas. Vamos a comenzar con el parte provincial que se publicó hace minutos tan solo, el día de la fecha 21 de julio. 598 casos positivos nuevos sobre un total de 5.895 hisopados. Dentro del detalle de estos casos, empieza Capital y luego continúa Bellavista con 63 positivos nuevos. Esto es algo que se viene dando ya hace varios días, lo cual desde el canal lo resaltamos más que nada sabiendo que Goya y Capital eran las localidades que estaban encabezando los partes provinciales ya hace semanas y podemos decir que Goya está teniendo un cambio con los positivos. 265 positivos en Capital, 63 Bellavista, 41 en Goya, 18 Virasoro, 17 Paso de los Libres, 16 en Santa Lucía, Mercedes, Esquina y San Luis de Palmar, 13 casos nuevos en Curuzú, Cuatía y Santa Rosa, 12 en La Cruz, 10 en Alvear, 9 en Empedrado, Itatí, Santo Tomé, 6 casos nuevos en Paso de la Patria, 5 en Ituzaingó y Riachuelo, 4 casos nuevos en Burucuyá, Cacatí y Atayticalle, 3 en Saladas, Lavalle y Gobernador Martínez, San Antonio de Apipé, 2 positivos nuevos en Monte Caseros, Pando, San Roque, Perugorría, y por último tenemos Villa Olivari, Cruz de los Milagros, Bonplat, Mocoretá, Chavarría, Cazadores Correntinos y Pueblo Libertador con un positivo nuevo. En total tenemos 3.952 activos y 1.232 correntinos fallecidos hasta el momento. Antes de continuar con información con respecto a la situación epidemiológica, vamos a sintonizar la conferencia de prensa que se está llevando a cabo en este momento. Aportar, y había dos caminos. Una era empezar a ahorrar o empezar una etapa de austeridad extrema, teniendo en cuenta el momento que se vivía, y la otra era empezar a dar IFE y ATP. Así de sencillo, para que la gente lo entienda. Ustedes vieron, el gobierno nacional durante 4 meses, creo que fue mayo, junio, julio y agosto, distribuyó 9 millones de planes IFE de 10.000 pesos cada uno, 90.000 millones por mes, por 4, 360.000 millones, que el Estado argentino lógicamente no estaba en condiciones de pagar en ese momento, no con una fuente financiera genuina. Tenía que recurrir a otro tipo de fuentes de financiamiento, digamos, la emisión monetaria, la tan vilipendiada emisión monetaria para lo que son nuestras instituciones.
Se dieron los ATP, se consolidó la imagen política presidencial, todo esto sin entrar a discutir si era necesario o no era necesario, simplemente haciendo un raconto de lo que pasó, ¿no es cierto? Obviamente que era necesario sobre todo la ayuda a las empresas y obviamente que era necesaria también la ayuda a las personas que se habían encerrado, que no participaban de lo que significaba el estímulo del ATP. Pero lo cierto es que todo ese transcurrir del 2020, que fue pernicioso para la actividad económica, pernicioso por la caída en el nivel de actividad, una caída en el Producto Bruto del orden del 10%, se refleja en el 2021 de un modo terriblemente agudo para los que tienen ingresos fijos, los asalariados, los jubilados, con un nivel de inflación producto de la mega emisión que hubo que producir en el 2020. Insisto, no estoy abriendo juicio de valor si era conveniente o no era conveniente esto, simplemente estoy relatando cómo fueron las cosas. Ese nivel de inflación hoy por hoy muestra una carrera a nivel nacional entre precios y salarios en la que largamente los precios le van ganando a los salarios, en general de la economía. Nosotros nos propusimos un camino distinto y el intendente acá presente me va a desmentir en su momento. Nosotros todos los días veníamos con el equipo económico, si no pregúntenle a la contadora Gabriela López, que ya se cansaba de mis llamadas telefónicas, vamos a hablar con los directores de área, vamos a hablar con cada uno de los responsables. Tenemos que bajar el gasto. ¿Saben por qué? Porque si no tenemos ingresos no podemos tener gasto. Y si es necesario reducirlo a cero, tenemos que reducirlo a cero. Esto es así. Tenemos que atender exclusivamente aquellos gastos que son absolutamente necesarios para el funcionamiento del municipio. Obviamente que esto no es un buen discurso, no es nada convocante y al intendente más de una vez le habrá chocado mi insistencia y la insistencia de todo el equipo económico en mantener este perfil. Pero la diferencia está en el 2021. Desde que comenzó el año, y no es por recordarle nada desagradable al intendente acá presente, pero acá va el tercero. Es la tercera vez que venimos a anunciar un aumento del básico a los empleados municipales que les genera a los empleados municipales la posibilidad de ganarle a la inflación, pero de un modo contundente, porque el intendente dispuso, merced al panorama económico que nosotros le mostramos, que a partir del mes de julio el básico sube un 10%. Fíjense que ya traíamos un 10% en febrero, un 5% en marzo, un promedio de un 24% en mayo, donde las categorías más bajas se habían visto favorecidas con un incremento mayor, porque era una suma fija, ¿se acuerdan? 3.500 pesos al básico hasta la categoría 19 y 20% de incremento del básico a partir de la categoría 20. Eso nos da un incremento del básico en lo que va del año, les cuento, para la categoría 1 de prácticamente un 60%, un 59,96%. Para la categoría 10 del 57,67%. Ustedes suman el personal que está en categoría 1 y categoría 10 y tienen prácticamente la mitad de los empleados municipales. O sea que esas dos categorías son bien representativas de cómo impacta
en el presupuesto familiar de nuestros dependientes esta situación. Insisto, lo que estoy haciendo es una descripción objetiva, hasta el relato del tercero, le diría que es objetivo, de lo que pasó. No estoy haciendo absolutamente ningún tipo de apreciación subjetiva, simplemente contando cómo pasó. La mejora no queda solamente ahí. El plus del empleado municipal a partir del pago que se va a realizar el 15 de agosto va a pasar de 13.000 a 16.000. En lo que va del año, un 60% de aumento, y ese llega a todos por igual, desde la categoría 1 hasta la categoría del intendente. O sea, todos ganan exactamente lo mismo por el plus. Fíjense, para que tengan una apreciación subjetiva, y yo siempre se los digo, y no me canso de recalcar, porque en realidad creo que de algún modo colaboro con el tema de una cuestión que siempre suena como muy pesada de ser entendida y demás, pero los temas numéricos, todo lo que tenga que ver con las ciencias duras no son precisamente simpáticos, digamos, y no gusta abordar a la mayoría de la gente. Después no nos quejemos como estamos, digamos. Esto tiene que ser una cosa que le llegue a mayor cantidad de gente. Siempre cuando te hablan de aumento salarial, tenés que compararlo con la inflación, sobre todo en un país inflacionario como el nuestro. Si no lo comparás con la inflación, si yo te digo te voy a dar un 100% de aumento, pero tengo un 200% de inflación, estás perdiendo plata. Esto es así. Y a fuerza de seguir con la parábola futbolera, la comparación de la inflación con el aumento del salario es como el VAR. ¿Vieron lo que son futboleros acá? A algunos le traerá malos recuerdos, pero te indica de modo exacto si lo que está dando es un aumento real de salario o simplemente una nominalidad que de algún modo te encubre un deterioro del poder adquisitivo de tus ingresos. Nosotros siempre, cada vez que vinimos acá, ahora que estamos terminando el mandato con el intendente, siempre que hicimos algún tipo de... que llevamos adelante algún tipo de medidas que tenía por objetivo la recomposición salarial, siempre la comparamos con la inflación. Siempre la comparación tiene que ser con la inflación. Si no comparás con la inflación, ninguna recomposición salarial, ningún bono de 5.000 pesos a jubilados, ni nada por el estilo, va a ser representativo de una mejora real que va a tener en el ingreso aquel sector que presuntamente vos estás tratando de favorecer. Insisto, lo que estamos haciendo es una descripción de la realidad. No estamos armando un relato, ni nada por el estilo. Acá no hay subjetividad, es simplemente una descripción objetiva y por eso nos manejamos con números. Yo sé que los números, no salvo a Tomás, al resto de la gente el tema numérico no es una cuestión que le encante abordar en una mesa de domingo, esto es así. Pero para darnos cuenta de cuál es el origen de nuestros problemas, tenemos que empezar a familiarizarnos con este tipo de cálculos, porque si no las conclusiones que saquemos siempre van a estar sesgadas por esta variable que evidentemente a la Argentina la ha perjudicado durante tantos años y amenaza con convertirse en una compañía realmente indeseable por un tiempo más, porque todas las recetas que se han utilizado nunca dieron el resultado apropiado como para lograr bienestar o felicidad para el pueblo argentino. No nos limitamos al personal de planta permanente y contratado en la mejora. El personal por día,
venía cobrando 700 pesos por jornal. A partir de los pagos que se van a realizar el día viernes 30 de julio, el pago al personal por día va a ser de 800 pesos por jornal. Esto le significa un incremento de el 14,28%, pasar de 700 a 800. Pero ¿saben qué? En lo que va del 2021, al principio del 2021 estaban ganando 530. En lo que va del 2021, llevan casi un 51% de incremento, un 50,94%. ¿Y saben qué otra cosa? Ya que estamos en el tema, al inicio de la gestión, el personal por día cobraba 120 pesos de jornal. Fíjense en el cuadro que ahora le va a mostrar Carolina. De 120 a 800, la variación es del 567%. ¿Saben cuánto fue la inflación entre diciembre del 2017 y julio, debe ser desde el 2020, ahí dice marzo, pero julio del 2021? El 299%. Fíjense cómo le ganó el jornal a la inflación. ¿Está? Insisto, la comparación del jornal, o mejor dicho, del valor del salario, del valor de ingreso, con el índice de inflación, siempre tiene que ser una cuestión que debe ser utilizada al momento de evaluar la eficiencia de la gestión en lo que se refiere a recomposición del salario. Si no, estamos hablando macanas. Si nosotros decimos así suelto de cuerpo que le damos un aumento de tanto por ciento, pero no lo comparamos con la inflación habida en el mismo periodo, estamos hablando macanas. Esto es así de sencillo. Por eso siempre, no voy a insistir con el tema del VAR porque si no puedo ser echado a la mesa, siempre va a ser esa comparación una cuestión que ilustre tanto la exposición como a los asistentes para saber si realmente estamos ante un relato o estamos ante una situación real. El personal por expediente tiene también su incremento. Se le va a incrementar un 10% en los ingresos y eso va a significar un 54% en lo que va del 2021. O sea, todos los dependientes de la municipalidad, en el caso del personal por expediente va a ser a los ingresos o a la remuneración, la retribución que le corresponda por el mes de julio. Todos los dependientes de la municipalidad van a tener una mejora, y una mejora les aseguro que es sustanciosa. Eso es así. La administración de Osela no se limitó a las obras ni a la calidad de los servicios que se presentaban desde el Estado municipal. La recomposición salarial, como lo dijo él durante la campaña, miren que yo con Ignacio tengo una relación amistosa, pero desde el punto de vista político muchas veces no coincidimos en determinadas cosas y no tengo ningún problema en decírselo, inclusive en público, pero todo lo que dijo en la campaña lo cumplió. Todo, absolutamente todo. Ustedes hagan un checklist de las promesas de campaña y va a aparecer esta cuestión. ¿Y saben qué otra cosa? La importancia que tiene para la economía local poner poder adquisitivo en manos de la cantidad de gente que depende del municipio es fundamental. Y esto viene a cuento porque por ahí escucho a algún candidato a intendente que ya fue intendente en su oportunidad en el periodo 2013-2017 decir que lamentaba que fuera de la ciudad de Goya algunas fábricas y demás que pagaban buenos sueldos. Es cierto, es lamentable. O sea,
pero mucho más importante era tener al personal que estaba a su cargo, por lo menos compensándolo con la pérdida del poder adquisitivo. Pero durante el periodo que estuvo a cargo, la inflación fue del 210% y la recomposición fue del 110%. Perdió la mitad de la inflación ese personal. O sea, esa preocupación que ahora se expresa por el lado de que se fueron fábricas y que es la construcción de un relato de su preocupación, cuando en realidad lo que era su responsabilidad, lo que él tenía que velar por los quienes estaban a su cargo, fueron dejados absolutamente desguarnecidos en un nivel de inflación como la que tuvo durante ese periodo, que les hizo perder la mitad de los porcentajes de inflación que hubieron. Esto sí ya está cargado de subjetividad, porque realmente muchas veces indigna que quienes aparecen como innovadores o como preocupados expresen cuestiones que mucha gente no la entiende. A la economía goyana, señores, le importa mucho más que haya una buena cantidad de gente con poder adquisitivo como el personal municipal que va a gastar toda su plata acá. En la economía goyana no está por ir de vacaciones a otro lado, lo va a gastar acá. Y no le es tan trascendente, comparado con esa cuestión, el ingreso que podría tener el personal de una fábrica, pero que habitualmente gastaba su plata en otro lado. Lo que nosotros hicimos fue recomponer al personal municipal, es una cantidad importante de personas, le pusimos poder adquisitivo, le pusimos durante todo el periodo un nivel de incremento a sus salarios que le permitió ganarle a la inflación y ganarle lejos a la inflación. Fíjense en el resumen final cuando se compara cómo evolucionó entre el 2017, entre diciembre del 2017 y julio del 2021. La inflación en ese periodo fue del 299% y el ingreso de un categoría 1 aumentó un 461%, casi el doble. Mientras que en el periodo anterior esa recomposición había sido la mitad. Y eso en la economía goyana yo les puedo asegurar que impacta, e impacta fuerte, más allá de que algunos crean que impacta más el tema de la presencia o no de alguna fábrica que pague sueldos importantes. Por supuesto que es bueno tenerlo, pero era mucho más importante tener a la gente de la municipalidad que gasta en Goya bien remunerada como corresponde. Disculpen la insistencia en el tema de valores, disculpen la insistencia en el tema de números, yo sé que esto muchas veces no gusta, pero los que estamos en este rubro no tenemos otra forma de explicar esta cuestión que no sea esta, y les agradezco la presencia. Invitamos a continuación a escuchar al señor Intendente Municipal, licenciado Francisco Ignacio Cela. Hola. Muy buenos días a todos los que están en las redes, escuchando las noticias dadas por el contador Giuliani, por supuesto por todo el equipo
de Hacienda. Lo repito cada vez que se hace una conferencia de esta naturaleza y gracias a Dios han sido unas cuantas, así que voy a volver a insistir, digamos, ¿no? Todo esto se puede hacer porque, como dijo recién el contador Giuliani, nos hemos manejado con orden, con disciplina, con mucha responsabilidad fiscal. Y ese es el puntapié inicial para hacer lo que hemos hecho durante todos estos años. Si no hay responsabilidad fiscal, si no hay orden en la administración, es muy difícil llevar adelante las políticas que uno quiere llevar adelante. Para eso entonces, cuando llegamos al gobierno, en el año 2017, nos pusimos manos a la obra en lo que se refería a esto, el orden administrativo y fiscal de la municipalidad. Tuvimos que tomar, como siempre digo, algunas medidas que no son simpáticas, pero que había que hacerlas. Y eso estaba también muy relacionado al nivel de deuda que teníamos en ese momento, una deuda muy, pero muy alta. En términos actuales, una deuda superior a los 400 millones de pesos seguramente, con un vencimiento inmediato, o sea, no había un vencimiento prorrogado en el tiempo, digamos. Tanto es así que, por ejemplo, los camiones que se habían comprado un tiempo antes, había, creo que una deuda de 7 meses, camiones que se habían comprado mediante el sistema de leasing. Tuvimos que ordenar todo eso, en el medio teníamos que brindar servicios a la población. Por lo tanto, alquilamos camiones, no sé si se acuerdan, porque la gente normalmente se olvida eso, alquilamos camiones en buen estado que nos permitiesen empezar a cumplir con los servicios necesarios, indispensables, los servicios básicos del municipio. Y en el medio se llevó adelante una negociación para poder, primero, regularizar la deuda que teníamos con el Banco Nación, que habíamos heredado del gobierno anterior, y en segundo lugar, la necesidad de comprar camiones, comprar maquinaria. Esos camiones se compraron, hoy ya están completamente pagados. Le dijimos a los goyanos que el día que nosotros nos fuésemos del gobierno, toda esa maquinaria que se compró iba a estar completamente pagada, y así es, ya se pagó todo. En el medio también teníamos que solucionar el problema de la basura, el vertedero municipal que hoy está ordenado, que hoy está realmente como corresponde. Era un caos en ese momento, caos que afectaba a todo el sur de la ciudad de Goya, sur que está muy pero muy poblado. Teníamos que resolver el problema con los proveedores. La deuda con los proveedores era la deuda de esos 400 millones de pesos que digo hoy. Hoy tenemos el pago a los proveedores, corregime Ludmila, pero en 15 días promedio se está pagando a los proveedores de la Municipalidad de Goya. También importante lo que decía recién Tony, no solamente el pago al trabajador municipal, sino también a todos los proveedores de la municipalidad, porque en definitiva los proveedores de la municipalidad son los comerciantes de nuestra ciudad, son los que verdaderamente también movilizan la economía de nuestra ciudad. Y en el medio teníamos que resolver el tema de los sueldos, otro problema, si había, porque los sueldos se habían derrumbado durante la gestión anterior. Y lentamente lo fuimos haciendo. Tuvimos un problema enorme cuando empieza la pandemia. Al segundo año, en el mes de marzo, como dijo recién el contador Giuliani, hubo días o meses donde tuvimos ingreso cero en el municipio. Teníamos que, como decía recién, nos juntábamos con Tony y con la contadora López para ver en qué gastábamos cada uno de los pesos que entraban a la municipalidad o que teníamos en la municipalidad. Habíamos hecho un fondo que casualmente en esas circunstancias nos permitió, ese fondo anticíclico nos permitió resolver los problemas
que tuvimos en la crisis de la pandemia, en los 2 meses que fueron de marzo hasta mayo. En definitiva, después nos pusimos a colaborar directamente con el Hospital de Goya también, para que la gente que sufre el COVID tenga una respuesta inmediata. Ustedes saben, hemos derivado muchísimos pacientes, por ejemplo, a la ciudad de Corrientes, y las ambulancias del Hospital de Goya no daban abasto, entonces el municipio intervino alquilando ambulancias para que la gente pueda ser trasladada al hospital de campaña. Se compraron los respiradores para fortalecer la sala COVID, se trabajó también en la sala COVID, con recursos que pusieron los funcionarios de la ciudad de Goya, los concejales de la ciudad de Goya. También estamos acompañando a los que sufren hoy por hoy la pandemia y tienen que estar aislados y que son changarines, los estamos acompañando con un plan de apoyo alimentario, porque cuando no puede parar la olla porque no pudo ir a trabajar porque tiene COVID, siempre es conveniente que se quede en su casa, que se cuide, y así evitamos más contagios, y entonces el municipio acompaña a esa gente que está con todos esos problemas porque no puede salir a trabajar. Entonces, todas estas cuestiones, aparte de la mejora en los sueldos, la venimos haciendo. Hemos terminado de hacer el Mita y Mita, que era una deuda que tenía el municipio con los vecinos, porque en la gestión anterior no se había cumplido con el compromiso asumido en esa circunstancia, con una propaganda que hoy se le iba a dar vuelta nuevamente, una propaganda que decía que le iban a devolver impuestos, que le iban a hacer Mita y Mita, que le iban, no sé, una cantidad de promesas que por supuesto no se cumplieron. Hicimos pavimento, aparte del Mita y Mita, hicimos pavimento, estamos batiendo el récord de pavimento, estamos inaugurando en estos días el pavimento planificado con provincia y municipio. Algunas cuadras hicimos nosotros, otras cuadras nos ayudó el municipio, perdón, la provincia de Corrientes con el gobernador Valdés. Y como dijeron recién, la mejora salarial ha sido sustancial, ha sido importante en todas las categorías, por supuesto, y también en todos los tipos, las tipologías, los jornalizados o por día, como se le llama, que han tenido un aumento importante también. Se han dado aumento al salario familiar, a los hijos por discapacidad. En todos hemos estado siempre por encima de la inflación. Pero reitero, para terminar, todo esto se puede hacer porque hay solvencia fiscal. El día que la Argentina comprenda que la justicia social se puede hacer teniendo solvencia fiscal, ese día saldremos como país adelante. Porque uno puede hacer justicia social en sueldo y una cantidad de cuestiones solamente si tiene solvencia fiscal. El resto es demagogia, el resto es imprimir, y cuando se imprime hay inflación, y cuando hay inflación tenemos los problemas que tenemos, entre otras cosas, de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. Termino con una cosa que me pasó una vez cuando era joven, no hace tanto tiempo, Daniel, no me meto en el fútbol, Tony, ¿viste? Cuando era joven en la facultad, un profesor de economía nos preguntó cuáles eran los símbolos patrios. Y por supuesto todo el mundo habló de la bandera, la escarapela, el himno nacional. Le está faltando uno, nos decía, el escudo. Les está faltando uno.
¿Cuál es el símbolo, un símbolo patrio muy importante? La moneda. La moneda es el símbolo de la productividad y de la riqueza de una nación. Y si la moneda vale menos, esa nación está con problemas. Por eso es necesaria entonces la responsabilidad fiscal. Por eso, entre otras cosas, desgraciadamente hoy tenemos mucha inflación y esa inflación es la que más perjudica a los que menos tienen. Nada más. Gracias. Debemos destacar y agradecer también la señal que están tomando medios de transmisión en forma directa de esta conferencia. Ahora sí, habilitamos las preguntas. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Si tenés síntomas. Si tuviste contacto estrecho. Para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación. Para solicitar el ingreso a la provincia. Comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultas, comunicarse al 3777-522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés. Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de un año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Vamos, Corrientes, por más crecimiento. Por más desarrollo. Por nuestros niños. Por nuestros abuelos. Por el campo. Por más industrias. Por los jóvenes. Por las mujeres. Por más obras. Por más trabajo. Vamos, Corrientes, juntos con esperanza por un futuro mejor. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas. Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras.
Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañas mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A todo color pinturería, el mejor precio para vos. Señoras y señores, vamos a dar inicio este acto de inauguración de las obras de adoquines en calle Alvear, entre Evaristo López y la costa del Riacho Goya. En esta modalidad, dada la situación sanitaria, con estrictos protocolos y reducida cantidad de público para poder llevar adelante y formalizar estas obras realizadas en la ciudad de Goya. Se encuentran presentes el señor Intendente Municipal, licenciado Francisco Ignacio Cela, el señor Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad de Goya, Mariano Ormachea, el señor Subsecretario de Turismo de la provincia, Pedrito Casani, el señor Director de Obras Públicas a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Víctor Verdún, el vicepresidente primero del Honorable Consejo Deliberante, Federico Tournier, señores directores, coordinadores, coordinador de consejos vecinales, el presidente de la cooperativa Flor del Apacho, Hugo Pereira, que tuvo a su cargo los trabajos realizados en esta calle de la ciudad de Goya, vecinos, esta calle Alvear, que hoy se inaugura, se realizó la obra de colocación de adoquines, 80 metros de extensión, 400 metros cuadrados, y aquí se colocaron 24.000 adoquines, dos adoquines artesanales que sin dudas embellecen todo y ponen en valor justamente, como es el objetivo desde la municipalidad, de poner en valor todos estos paseos, lugares, miradores que dan con nuestro balcón natural, que es el Riacho Goya, enfrente a la Reserva Municipal de Islas Las Tapas. Agradeciendo también a los distintos medios que toman esta transmisión y que lo siguen a través de las redes sociales de la Municipalidad de Goya. Invitamos al vicepresidente primero del Honorable Consejo Deliberante, Federico Tournier, para que nos deje su mensaje en este acto de inauguración. Vale. Buenos días, autoridades presentes, municipales y provinciales. Buenos días, vecinos que nos están mirando hoy por el sistema de videoconferencia. Por la pandemia no podemos estar hoy presentes en todo esto donde estamos llevando adelante una inauguración más.
recién iríamos a inaugurar la calle Paraguay, un programa que ha llevado adelante el equipo municipal a través del intendente Ignacio Ocela, programa de Mitimita. Nos hemos comprometido en la campaña del 2017, una vez que llegábamos al municipio íbamos a llevar adelante. En este caso, esta cuadra es un aporte más del gobierno municipal que lleva adelante con esfuerzos propios, que viene haciendo una administración ordenada, una administración realmente equitativa para los vecinos. Hay varias cuadras que se están inaugurando de acá en lo que va a pasar de esta semana, así que agradecer al equipo de la Secretaría de Obras Públicas. Acá nos está acompañando Víctor Lerrún, fundamental el trabajo, a Pereira, realmente el trabajo he paseado, algún día nos están colocando los adoquines, así que bueno, llevar adelante, muy vecinos, espero que disfruten de este hermoso adoquines y muchas gracias. El apoyo, acompañamiento de los vecinos para con los operarios que llevaron adelante este trabajo, asistiéndolos permanentemente cada día que realizaban su labor, así que agradecerles también a todos los frentistas, vecinos de esta cuadra, por el acompañamiento permanente. Y destacamos también la transmisión que están tomando en directo Canal 2 Goya Visión a través de su panorama central y los televidentes de nuestra ciudad por la señal de cable también acompañando este tan importante momento de la inauguración de adoquines de calle Alvear entre Evaristo López y El Río. Invitamos a continuación a escuchar palabras del señor Intendente Municipal, licenciado Francisco Ignacio Ocela. Bueno, muy buenos días a todos los que están presentes, no solamente aquí en la calle Alvear, sino también a través de las redes sociales. Estamos implementando este sistema a partir de que, como se dijo recién, tenemos la problemática del COVID, la pandemia, que, bueno, ha generado una nueva forma de inauguración. No queríamos dejar de hacerlo porque es importante para la gestión, para mostrar todo lo que venimos haciendo en la gestión municipal, trabajando conjuntamente con la provincia y por supuesto también trabajando con los vecinos. Ayer casualmente teníamos una reunión importante con todos los consejos vecinales donde se hizo el relanzamiento del programa Mita y Mita para que la gente se vaya sumando a ese programa, firmando un compromiso en una nota de juntar las bolsas de cemento, como lo hemos hecho durante las gestiones que me han tocado encabezar. De esa manera hicimos más de 160 cuadras de pavimento en la ciudad de Goya y vamos a seguir haciéndola en el futuro cuando Mariano sea intendente. Lo importante en todo esto es comprender que es un trabajo que se hace a partir de la confianza que se genera entre el municipio y el vecino, porque el vecino pone la mitad de las bolsas de cemento y la otra mitad de las bolsas de cemento, más la piedra, más la arena y más la mano de obra, lo pone el municipio. Trabajando de esa manera, generando confianza entre todos, podemos avanzar en muchísimas obras, no solamente el pavimento, en muchísimas obras que son fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad. Así que desde el municipio, durante esta gestión, hemos trabajado mucho y doy muchísimas gracias al gobernador de la provincia con el gobierno provincial. Lo hemos hecho también desde el municipio solos y también lo hemos hecho con los vecinos. De esa forma, trabajando en equipo, como siempre digo, hemos logrado obras fundamentales. Tanto es así que hoy tenemos inauguraciones que habíamos suspendido porque estábamos con los casos de COVID, más de 30 cuadras por inaugurar.
El viernes, a su vez, vamos a inaugurar seguramente la José María Soto con el señor gobernador, que nos va a acompañar, obra fundamental para la interconexión entre el sur y el centro de la ciudad. Finalmente, decirles que acá en la calle Alvear se usaron estos adoquines, que son adoquines que compramos, y quiero aclarar, no son artesanales, son industriales. Los compramos en el Parque Industrial de Mocoretá, de la provincia de Corrientes. Son realmente muy buenos adoquines, y a su vez le incorporamos la iluminación que ya se había hecho hasta la calle Alvear y Evaristo López por Alvear. Se incorporó toda la iluminación que nos habíamos comprometido allá hace un tiempo, y a su vez también se incorporó la cámara que me habían pedido los vecinos luego de aquel horrible asalto que sufrieron personas acá de la cuadra, que bueno, finalmente hemos cumplido. Tenemos una muy buena iluminación, tenemos la cámara y por supuesto el pavimento para que disfrute la gente. No solamente el vecino, quiero aclararlo, sino también va a disfrutar el goyano y el turista que venga, aprovechando el paseo que tenemos ahí, que también vamos a mejorar en este tiempo para que sea un espacio hacia el río tan importante para el aprovechamiento turístico. Solamente eso, agradecerles nuevamente por el trabajo realizado a Hugo, ¿dónde está Hugo? A Hugo Pereira, a la gente de Obras Públicas, a Guillermo, que lo tenemos hoy confinado por 10 días porque no está con COVID, pero tuvo contacto estrecho, el hijo tuvo COVID, así que tiene que quedarse encerrado, y a Víctor Rodríguez, que ya tuvo COVID, ya lo tuvimos en la campaña y ya está otra vez de nuevo acá con nosotros acompañándonos. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Invitamos a continuación, para dejar formalmente inaugurada esta obra de adoquines en calle Alvear, al señor Intendente junto a funcionarios y vecinos para realizar el corte de cintas y de esta manera dejar inaugurada esta obra tan bella y tan importante en este martes 20 de julio de 2021. Celebrando con un aplauso tan importante acontecimiento de todos los vecinos y de toda la gente que va a disfrutar de esta obra. Agradeciendo. Sarlo, buenas noches. Todo con una dosis. ¿Cómo le van? ¿Cómo va? Muy bien, muy Gracias bien. por estar, ¿eh? No, gracias. Con el frío que hace. Con el frío que hace, ¿no? Muy bien, Beatriz. Sí, se vacunó, ¿no? Sí. Sí, me tocaba por edad. ¿Pero anda por primera o por segunda? Segunda, bien, por edad bien, también. Bien, completa, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, hablábamos antes con Pablo y con Daniel, esta cosa del ensayo electoral de una sociedad en pandemia. Los casos que tenemos, más allá de los humores que uno observa, que ve en encuestas, tenemos en general antecedentes donde los oficialismos no han salido muy bien en los ensayos electorales que ha habido. ¿Usted qué está percibiendo? Ustedes, digo, supongo que ahora no lo hará por razones de cuidado, pero siempre ha sido una caminante de la calle, de la observación de las conductas sociales, de aquellas pequeñas cosas que a lo mejor a uno se le pasan por alto. No, sigo yendo a ver las movilizaciones. La felicito. Sigo yendo a ver las movilizaciones de gente cada vez más pobre. Lo último que vi, no sé si llegué a contárselo a ustedes, fue un parto que comenzó en Montevideo y Avenida Mayo. Ahora, en estos tiempos... En estas movilizaciones hará 3 meses. Comenzó ahí y que, en fin,
alguien con el teléfono, llamó al SAME y la cosa siguió. Pero bueno, la sacaron a la pobre señora que estaba ahí. Pero ahí uno piensa, ¿no? Cuando a ese chico o chica le cuenten, empezaste a nacer, no con tu papá y tu abuelita que estaban con un juguete, empezaste a nacer en una movilización en esta calle. La llevé en esa esquina, es una esquina de museo para esa criatura. O sea que sí, las veo, las movilizaciones, sí. ¿Y qué ve? Lo que ve es eso, digamos, Lo que veo es una cada vez sociedad que enfrenta una elección, más allá de a quién le guste, en un estado de empobrecimiento y marginalidad creciente. Sin duda, y yo diría que pedir a esa gente que se movilice, que se siente en la casa para ver después cuál es el patinaje sobre el hielo de los candidatos de lista a lista, es imposible. Si yo me confundo, porque encuentro a la mañana que este candidato estaba al borde de, y al día siguiente encuentro que no, que donde estaba por entrar no entró. Si nosotros nos confundimos, lo digo en serio, pedir que se interese por la constitución de esas listas es imposible. Yo creo que los políticos que están metidos en esa batalla para darle un nombre heroico no se dan cuenta de la imagen que van dejando y que es la imagen que la gente devuelve cuando dicen, no es que todo lo que quieren es entrar ellos, porque lo que quieren es llenarse, porque lo que quieren es un puesto, porque lo que quieren es acomodar a la familia. Es decir, la imagen que uno discute por la calle y le dice, no señora, fíjese que trabajan, que hacer una ley es muy importante, la que uno discute porque el cualunguismo no es algo que a uno... No, ahora hay algo que uno, o por lo menos yo he observado en otros casos, que viene ocurriendo en pandemia también, digo, lo que está ocurriendo en Chile sobre el descrédito de las conformaciones tradicionales, lo que ha ocurrido en Perú, que hoy consagraron finalmente después de un mes y pico a Castillo presidente, incluso lo que ocurre en Colombia. Daría la impresión, por ahí la Argentina es más profundo el descrédito, pero daría la impresión que la pandemia ha acelerado ese proceso, ¿no? Sí, o ha confirmado lo que venían diciendo los cientistas sociales, y yo discutía porque me parecía que era una perspectiva escéptica, que es que bueno, que los partidos ya no son representativos, ni siquiera de las franjas que antes representaban, y que por tanto esa guía que podían tener sobre la sociedad se ha ido perdiendo. Quizás lo que ha sucedido es eso. Ahora, perdón, Sarlo, porque tanto Chile, que mencionaba Eduardo, como Perú, como Colombia, toda la reacción que tuvo la sociedad fue por cuestiones económicas, básicamente, que, digo, por un deterioro tal vez por la pandemia, pero se habló de aumento de impuestos o aumento de algunas tasas o cosas que afectaban a los jubilados, ¿no? En la Argentina, ¿cómo ve esta elección en el medio de una crisis económica en la cual la economía, por más que está volviendo a la actividad, no reacciona y como usted vio y ve y dice, bueno, hay un empobrecimiento notable en la sociedad? Y del discurso político, es decir, cuando yo escucho a los políticos, los nuevos y los que ya estaban de antes, que dicen yo quiero que la gente viva muy bien, yo quiero que la gente tenga un buen trabajo, yo quiero que la gente gane lo que debe ganar. Yo digo, ¿eso tienen para decir? Lo llamo a mi tío al geriátrico y mi tío diría lo mismo. Yo quiero que la gente gane bien, quiero que tenga un trabajo. Y cuando los políticos se presentan sin proyectos accesibles, no digo que se presente con grandes planes económicos que ni siquiera yo entendería, pero sin proyectos accesibles. ¿Cómo va a ser un plan de empleo juvenil, para ponerlo de algún modo? O cómo va a ser un plan de ayuda a las madres adolescentes, para ponerlo de otro, pero que implique el trabajo, no que les den una plata y se queden encobachadas, como se quedan esas chicas de 14 años encobachadas con un bebito, sino cómo va a ser un plan de ayuda que las saque hacia afuera, que las saque de la 1-11-14, bueno, que es la que yo conozco, pero usted sabe. Ahora, le hago una pregunta en virtud de esto que usted define de los políticos. La aparición de un manes, de un outsider de la política, ¿encaja en esto o también es alguien que hasta ahora no se le conoce una idea, un proyecto? ¿Cómo lo sitúa usted a Manes en este escenario?
No se le conoce. Él sabrá si lo tiene, pero no ha hecho, quiero decir, generalidades. Por otra parte, en casi todos los países del mundo cuyos políticos uno considera con respeto, los políticos han hecho lo que se llama un cursus honorum. Es decir, han empezado chiquititos, han llevado la carpeta del líder que era un poco mayor, han aprendido, han asistido a muchas reuniones del Parlamento y han aprendido a discutir ahí, y las trampas que se pueden hacer también, y las triquiñuelas que se pueden... Es decir, se aprende, la política no es algo que no se aprende. Entonces yo lo que me pregunto es, a mí me dicen, mira, este chico médico acaba de hacer un posgrado en neurocirugía, es el que te opera mañana. Yo agarro mi bolso y salgo corriendo del hospital. Claro. En esto coincide con Carrió, de que Manes quizás quiere llegar en el helicóptero a la Casa Rosada directamente. Me parece que sí, y por otra parte no da la impresión de que tenga nada concreto, excepto que quiere que a la gente le vaya muy bien y tener esa imagen. Yo lo vi una sola vez a Manes, hará cosa de 4 o 5 años, cuando su hermano que es un dirigente radical de la provincia de Buenos Aires, le hacía conocer a algunas personas. Era un completo recién llegado. Yo temo un presidente de ese perfil. No conozco países que completos recién llegados hayan tenido presidencias exitosas. Más bien son largas trayectorias políticas, ya sean los Bueno, políticos... esta es una elección legislativa también, digo. Manes a lo sumo será no, diputado. bueno, sí, no, diputado, que Dios lo bendiga. No, seguro. No, si es por eso Van der Koy, que Dios lo bendiga como diputado, seguro. Pero creo que tiene un camino, él piensa para sí un camino más amplio por delante. Y es ahí donde yo digo, ¿por qué somos así? ¿Por qué en Estados Unidos a nadie se le ocurre que su segunda, que sea diputado, su segunda incursión de la política va a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? A nadie se le ocurre eso. ¿Por qué en Gran Bretaña a nadie se le ocurre que va a ser primer ministro después de haber entrado un año al Parlamento? A nadie se le ocurre eso. A mí me puede gustar o no gustar Boris Johnson, me puede gustar o no gustar Thatcher. Ahora, venían con la carrera de fondo muy recorrida. Entonces, no digamos Merkel. No, bueno, claro. Se fue arriba, usted se fue arriba. Bueno, sí. Es una vara alta. Yo soy ambiciosa. Hablando de esas carreras, le menciono un caso particular, ¿no? De aquellos que rápidamente o a partir de un punto de partida piensan en algo superior. ¿Cómo le cayó lo de María Eugenia Vidal? Bueno, ¿dónde está ahora? En Capital. ¿Va a ser candidata? No, en Capital. No, ya sé que está en Capital. Pero digo, en el espacio larretista de Capital. Sí. No digo porque con esas variaciones que hubo... Sí, hay mucho movimiento. Está en Capital. Fue gobernadora en la provincia. Había entregado su alma a la provincia y su cariño, y quería tanta a la gente y esos viejitos que ella iba a saludar como si fueran sus tíos todos los domingos. Se acuerda mucho del discurso, ¿no? Sí, pero además era encantadora, saludaba a todos los viejitos como si fueran sus tíos. Hay que poder hacerlo eso. Y ahora Capital, está bien, hay mucho viejito en Capital que ya puede saludar como si fueran sus tíos. De hecho, la ciudad es el distrito como la cantidad de gente más grande. Por eso, y los tienen más concentrados, no tiene que ir... No, pero me refiero a esa idea de que, bueno, yo empiezo por acá, como tuve un tropiezo me vengo para acá y pienso que puedo llegar allá. Sí. Esos son los patinajes, es una pista de patinaje, nuestra política en este momento es una pista de patinaje. Y no es que yo quiera comparar siempre la Argentina con otro lugar del mundo, pero no existe en otro lugar del mundo. No existe en otro de los países que uno considera, no sé. No hay que irse muy lejos, ¿eh? Acá cerquita tenemos países un poquito más normales. Uruguay, por ejemplo. Digamos, entonces, ¿por qué la labilidad, la debilidad por un lado y la labilidad, la blandura por el otro, de partidos que están deshaciéndose? Porque ustedes que
deben tener las listas perfectas. Si yo agarro las listas que ustedes tienen y empiezo a tomar la lista, estoy segura que en algún pasaje se les pianta. Sí, algunos se piantan, sí. Entonces... No tenemos las listas perfectas tampoco. Tampoco. Ay, yo se las estaba por pedir. Para mi próxima nota yo se las estaba por pedir. Y aparte ahí los algoritmos, hay mucho problema para la lista. Sarlo, le quería preguntar el tema de las protestas. Hablamos de Chile, hablábamos de Perú, hablábamos de Colombia. Bueno, las protestas son las más importantes que tuvimos en los últimos días, fueron en Cuba, donde el presidente argentino dijo que no sabía lo que pasaba. Una vergüenza, porque ustedes vivieron la dictadura, ustedes se imaginan recibir de un país que uno considera un país amigo o hermano, para decirlo de algún modo, que el presidente haya dicho no sé lo que pasa en la Argentina de Videla. Eso hizo Cuba en la Argentina de Videla, que lo recibió Martínez de Oz. Eso hizo Cuba en la Argentina de Videla. Usted lo marcaba en la nota que escribió el domingo, la leí muy atentamente, pero también es cierto que Cuba tuvo en esa época un doble juego, porque mientras hacía eso con Videla permitía algunas cosas vinculadas a los movimientos guerrilleros. Sí, sí, en efecto. Ya lo había permitido. Exacto. En efecto, ya lo había permitido, en efecto. Fue realmente, hubiera podido matizar esa frase brutal que dijo, no sé lo que está pasando en Cuba, porque en realidad es una frase inverosímil. Yo le digo que no tiene ministro de Relaciones Exteriores, este señor no puede... ¿Tiene? Sí. Y alguien que a quien conozco mucho y sí, que creí... Y, entonces, seguramente... Usted como yo creyó que estaba capacitado para el cargo. Que lo quería. Que lo quería, Que lo quería. Sí. Pero que tenía un conocimiento. Yo hablé un poco antes de que ganara las elecciones y luego, bastante antes que fuera ministro, y tenía un conocimiento de esa área de política exterior. Y hoy parece como si hubiera aterrizado. No tiene palabras para lo que está sucediendo. Pero, digamos, la Argentina es un país poco importante, o sea que nadie se pregunta demasiado. Michelle Bachelet le cuenta en Argentina, Fernández dijo esto, y bueno, dirá Michelle Bachelet, y verá cuántos votos puede tener en las Naciones Unidas y cuántos votos puede tener en la ONU para una condena a lo que está sucediendo en Cuba. Eso, yo creo que eso es el esfuerzo que nosotros tenemos todos que hacer y que yo lo simbolizo. ¿Cuál sería? El siguiente, yo lo simbolizo con el número 15. La Argentina comenzó el siglo XX entre los 15 países más importantes en el sentido de producción y de perspectivas, ya sean con otros módulos de las encuestas del mundo. Y lo termina entre los 15, termina ese mismo siglo, el siglo XX, entre los 15 con menos perspectivas. Entonces, supongo que Bachelet, esto que son charts que están en todas partes, Bachelet lo sabe y dice, bueno, este país ahora, es un país en decadencia. Vuelvo a la pista de patinaje que usted hablaba antes, y hoy en la gran pelea política será en la provincia de Buenos Aires, y el gobierno nacional no tiene un candidato claro. ¿No estará bien que sea eso, que sea que el gobierno plebiscite, que la gente le diga, estuviste bien con la vacuna, estuviste bien con el repunte económico, o estuviste mal con el vacunatorio VIP y con mi situación económica? ¿Estará bien que no tenga un candidato claro y que ponga a plebiscitar lo que hizo hasta ahora? En provincia de Buenos Aires es una cuestión de provincia, es decir que los políticos de provincia, si ponen alternativas claras, la gente votará con cierto conocimiento más detallado. Pero ahí está el conurbano, a eso me refiero. Bueno, está el conurbano y está la provincia que también, el resto de la provincia que también pesa. El gobierno nacional no tendría, teóricamente incluso sería muy bueno, el gobierno nacional no participa en la elección de provincia. Pero lo que sucede son otras cosas, otras patinadas. Gente emblemática como Pichetto, hoy, ¿a dónde fue Pichetto hoy? A Uspallata, claro, a entrevistarse con Larreta. Entonces ahí, a mí me encantaría llamarlo por teléfono aquí a Pichetto y decirle, ¿por qué Pichetto hoy con Larreta? ¿Qué es lo que pasa? Y esto es lo que yo creo que a la gente se le escapa. Esto es lo que, no solamente la falta de programas, no solamente que se diga yo quiero una Argentina mejor, donde todo el mundo produzca, esas generalidades que
se dicen, sino estas patinadas, porque eso ya no es diálogo. Porque además, si es diálogo, no pasa a los medios. Si Pichetto quiere saber qué piensa Larreta, él sabe perfectamente, porque si hay un político astuto en este país es Pichetto, él sabe perfectamente dónde y cómo se tiene que encontrar con Larreta para que no se sepa. Si él va a Upayata, es para que se sepa. Es para que se sepa, si no sería una frustración. Dígame, usted hace pocas semanas firmó un documento con otra serie de intelectuales. Lo que yo interpreté del documento, que era bastante explícito, medio que ustedes marcaban a esta elección como una elección determinante, en términos de, bueno, o acá se marca un límite o no sabemos qué puede pasar. Sí, yo que soy tan retraída para firmar, firmé ese documento y después se repitió. Tuve muchas dudas sobre esa firma. Esto me va, en las redes me van a gastar. No, esto va a ser. Tuve muchas dudas con esa firma. Podría no haberlo firmado. No, está bien, pero digo, ¿sigue pensando que es una instancia electoral muy importante? ¿O es una más? Yo creo que es una más. Lo que yo creo que es importante es el momento que estamos viviendo. Es decir, yo creo que es un momento final. Y que solamente uno de esos... ¿Qué quiere decir final, perdón? Final quiere decir que la Argentina que pensamos, esa que tiene que llegar a donde se merece estar, no existe más. Y que sería necesario una gran coincidencia de grandes políticos, no de 300 políticos sentados en una mesa diciendo que sí, que nos ponemos todos de acuerdo y después que te proteja Dios, sino una coincidencia de algunos grandes políticos. ¿Los hay? Bueno, qué pregunta. ¿Para el próximo invitado? Claro, hay grandes políticos en Argentina que piensen que pueda sentarse y decir, bueno, vamos a hacer algo en conjunto para pensar la Argentina. Y si lo hacen es porque a lo mejor existen, por ahora no lo han hecho. Por ahora no lo han hecho. Pero bueno, nunca hay que decir que no podría decir no los hay. Yo no conozco, quizás un grupo de políticos más jóvenes, uno está acostumbrado a focalizar en los políticos de 50 para arriba, que son los que han logrado la notoriedad merecida por los cargos donde estuvieron. Ahí debería haber un acuerdo como el acuerdo que, sin ser firmado, existió para hacer la transición democrática en el año 83. Porque digamos, ahí hubo un acuerdo, aunque disputaron duramente las elecciones el Partido Justicialista con Luder y el radicalismo con Alfonsín, pero hubo un acuerdo que el resultado de esas elecciones se iba a respetar y de que quien saliera podía gobernar. Eso sería necesario hacer. Esperemos. Gracias, Beatriz, por estar. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Veíamos recién las imágenes que nos mostraba Alfredo Leuco sobre la represión en Cuba. Es un problema para toda la izquierda latinoamericana lo que pasa en Cuba porque genera una enorme incomodidad. Hay una incomodidad frente a Venezuela, hay una incomodidad evidente frente a lo que pasa en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega eliminó por medio de la prisión a todos sus competidores para las elecciones de noviembre. Pero Cuba es otra cosa, porque es una especie de tierra prometida, es el modelo de todo lo que ha pasado en la izquierda latinoamericana desde el año 59, que es cuando se produjo la Revolución Cubana. Pronunciarse frente a violaciones de derechos humanos en Cuba plantea una enorme contradicción en todos los movimientos de izquierda, y lo estamos viendo en las contorsiones que tiene que hacer, por ejemplo, Lula da Silva en Brasil, el Partido Comunista en Chile, o el kirchnerismo en la Argentina, frente a lo que pasa
en Cuba. Respecto del kirchnerismo, conocimos en los últimos días un mensaje. El gobierno no se había pronunciado, el Poder Ejecutivo, pero sí lo hizo un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados, importante grupo de legisladores, primero porque está el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, Eduardo Valdés, que fue diplomático en la gestión de Néstor Kirchner, inclusive tuvo un percance en su carrera y fue sacado de la Cancillería por la defensa que él ejerció de una víctima del régimen cubano como es Hilda Molina. Carlos Heller, que es otro diputado muy relevante, porque es nada menos que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se lo confunde habitualmente con un comunista. Heller no es comunista, es de una familia muy ligada al comunismo, ha estado siempre en vinculación con el comunismo por el movimiento cooperativo, probablemente tenga la viveza de no ser comunista, como tampoco es peronista. Dicen que una vez a Heller le dijo Néstor Kirchner, no vas a ser tan tonto de afiliarte. Digamos, hay en la diferenciación cierta capitalización de esa diferencia. Y un dirigente muy importante del partido peronista, como es José Luis Gioja, que fue el presidente del justicialismo hasta hace poco tiempo en que asumió la presidencia de ese partido Alberto Fernández. Los tres participaron de una reunión internacional, regional, de apoyo a la dictadura cubana. Los tres mandaron un saludo. Heller dijo en representación del kirchnerismo, de todo el bloque, y concluyeron ese saludo con la consigna patria o muerte, que es la consigna con la que cerraba Fidel Castro sus discursos a partir de la década del 60, y es una especie de consigna de la revolución cubana y del régimen. Es todo un problema el que plantea la represión en estas dictaduras. ¿Por qué? Porque desde el siglo XVIII la civilización occidental ha avanzado en la expansión del concepto de derechos humanos. Es un concepto bastante sencillo de entender. Son derechos que nos caben por el solo hecho de ser humanos, con independencia de cualquier otro adjetivo. Por eso generan cierta incomodidad, porque nos obligan a defender derechos de gente que nos puede resultar extraordinariamente desagradable. Violadores, represores, criminales de lesa humanidad. La civilización ha determinado en Occidente que aún esas personas repudiables tienen un piso de derechos por el solo hecho de ser humanos. Esto conduce a una peculiaridad de esos derechos, que es que son universales. Por definición son universales, es decir, son derechos frente a los cuales no se puede ser selectivo. No hay dictaduras buenas y dictaduras malas, aunque sean dictaduras de amigos. Esa universalidad impactó técnicamente en el mundo del derecho, con la creación de algo que se llama jurisdicción universal. Es muy interesante la idea. La idea en la que se basa la jurisdicción universal, por la cual, por ejemplo, Pinochet cayó preso en Londres por autoridades británicas, jurisdicción universal por la cual Baltasar Garzón, juez español, pudo juzgar a Adolfo Scilingo, militar represor argentino. Esa jurisdicción universal implica que frente a los derechos humanos o frente a la penalización de crímenes que violan los derechos humanos, cede la noción de soberanía nacional. No cabe la soberanía nacional. Esta es una de las causas por las cuales la Argentina incorporó tratados internacionales por encima de las leyes nacionales. Es decir, reconocemos que hay un tipo de derecho frente a los cuales nos inclinamos aún como Estado nacional. Este criterio es el que genera una enorme contradicción en los movimientos de izquierda nacionalistas de América Latina, que son movimientos de izquierda que por un lado
defienden los derechos humanos, que supone poner en el centro de la vida social al ser humano, pero por otro lado defienden como principal actor de la vida pública al Estado. Y ahí cuando se pone en el centro de la vida pública al Estado, que en Cuba el Estado se llama revolución, bueno, en ese momento los derechos humanos se relativizan y dejan de ser absolutos y pueden no ser defendidos. Alberto Fernández incurre en esto cuando dice, además de decir ignoro lo que pasa en Cuba, el tema de lo que pasa en Cuba que lo resuelvan los cubanos, lo que pasa en Venezuela que lo resuelvan los venezolanos. Interpone el concepto de soberanía nacional por encima del concepto universal de derechos humanos. Es decir, el nacionalismo puede más que el humanismo en este grupo de izquierda. Si aplicáramos ese criterio a la vida argentina, habría habido una enorme intromisión, nada menos que de los Estados Unidos, en la soberanía nacional argentina, cuando Patricia Derian vino nada menos que en 1977 a entrevistarse con Macera para preguntarle por los crímenes de lesa humanidad que se cometían en la ESMA. Patricia Derian, entre otras cosas, preguntaba por Jacobo Timerman, el padre de Héctor Timerman, ex canciller de Cristina Kirchner, a quien ella mencionó y recordó a raíz de la causa por el memorándum de entendimiento con Irán. Quiere decir que estamos ante una contradicción que es una contradicción aparente. En realidad hay una ideología que pone en el centro al Estado, que pone en el centro a la política, que pone en el centro al líder y que relativiza derechos humanos universales frente a esa prioridad del poder del que manda. Y esto lleva a la incoherencia por la cual el presidente Alberto Fernández se preocupa o se pregunta y quiere saber por los derechos humanos en Colombia cuando hay represión de una manifestación, o por los derechos humanos en Chile cuando hay represión de una manifestación, o si hubo o no un golpe de Estado en Bolivia, pero dice no querer saber cuando lo mismo pasa o algo parecido pasa en Cuba. Esto es parte de una concepción más general que envuelve al kirchnerismo, que envuelve a este oficialismo. Y es una concepción de relativización de los derechos humanos a escala universal. Porque lo que permite relativizar los derechos humanos para mandarle un mensaje de patria o muerte, mensaje nacionalista si los hay, patria o muerte, a los cubanos, permite también un acercamiento cada vez más creciente, cada vez más acelerado con China. Fíjense en estas declaraciones para la televisión china, nada menos que de José Luis Gioja, el que era presidente del Partido Justicialista, dirigente sanjuanino, que es uno de los legisladores que mandó el saludo de patria o muerte a Cuba. Mire lo que dice Gioja respecto de las relaciones con China. En 2003 se abrió una etapa de apertura en Argentina de muy buenas relaciones con China. A partir de ahí se empezó a construir poco a poco una relación entre el Partido Comunista de China y el Partido Justicialista de Argentina. Desde el 2016, esta relación ha ido avanzando más y más. José Luis Gioja, diputado nacional del Partido Justicialista de Argentina, compartió con nosotros su percepción acerca de la cooperación e intercambio durante los últimos años entre los dos partidos. Yo creo que ideológicamente perseguimos los mismos objetivos, somos partidos de base popular, de mucha base popular. Nuestro objetivo central son los trabajadores y nuestra bandera principal es la justicia social, ¿no? Que es precisamente también la bandera y los actores principales del Partido Comunista Chino. Así que desde el punto de vista doctrinario también tenemos objetivos comunes y eso simplifica muchísimo la relación. Hay un observatorio chino en San Juan que se instaló cuando gobernaba Gioja
es un observatorio similar al que hay en Neuquén, muy importante, no tiene fines militares, pero al final sí los tiene porque es de observación de los satélites de cualquier país en el hemisferio sur, que permite después identificar cuáles son los satélites que, por ejemplo, en una situación de guerra podrían conducir los misiles en un enfrentamiento. Quiere decir que más allá de una comunidad doctrinaria, como dice Gioja, entre el Partido Justicialista y el Partido Comunista Chino, relación que la periodista china dice nace en 2013, es decir, con el gobierno de Néstor Kirchner, hay una comunidad de intereses que roza los temas de defensa. Después vamos a hablar de esto con un especialista en política internacional que es el profesor Roberto Russell. Me interesa destacar entonces esta relativización de los derechos humanos. Alberto Fernández suele guiarse como por una especie de biblia o de oráculo por lo que dice Michelle Bachelet. Está en problemas porque Michelle Bachelet se acaba de pronunciar preguntando y exigiendo explicaciones por la represión en Cuba. Habrá que ver si en este caso también Alberto Fernández la sigue. Pero probablemente esta adhesión a Cuba, este giro a la izquierda, este respeto por dictaduras como la dictadura de Maduro o la dictadura de Ortega, sean parte instrumental de una política ocasional. ¿Por qué digo esto? La periodista china dice que todo empezó en el 2003. Vamos un año atrás, 2002. 15 de mayo del año 2002. Ardía la Argentina. Estamos en plena crisis de lo que se llama la crisis del 2001. Acababa de terminar la convertibilidad con la devaluación que se produjo a comienzo del 2002. Sentada en su banca de senadora, representando a la provincia de Santa Cruz, Cristina Kirchner habla de esa crisis. Hay que recordar que en ese momento gobernaba Santa Cruz Néstor Kirchner y en medio de la convulsión tenía que enfrentar a la izquierda marxista que se levantaba con reclamos sociales frente al gobierno de Santa Cruz que ejercía Néstor Kirchner. En este contexto histórico, Cristina Kirchner, hablando de la crisis del 2001, dice lo siguiente. Meses más, a la Argentina le van a poner bandera roja, señor. Y no precisamente de aquel infame trapo que algunos creían que iba a flamear en la Argentina ya por la década de los años 70. Quiere decir que la bandera roja marxista, que hoy nos permite mandarle un saludo de patria o muerte a los cubanos, en el año 2002, no hace tanto, era el infame trapo rojo que algunos querían hacer flamear en la Argentina en los años 70. Este cambio de posición en temas tan importantes, es lo que hace que uno tenga que tomar con poco dramatismo la palabra de determinados líderes políticos, entre ellos Cristina Kirchner. Lo mismo se traslada a la escena actual si uno toma en cuenta todo el reclamo que hizo el otro día en la presentación frente al tribunal oral que trata el tema del memorándum con Irán alrededor del lawfare. Primero llama la atención que alguien tan preocupado en el cuidado de los procedimientos, de las garantías individuales, del derecho de defensa, todos dispositivos sagrados que deben ser custodiados, que hacen parte a la esencia de la democracia y del Estado de Derecho y que han sido manipulados muchísimo en la época del kirchnerismo, también en la época de Macri. Muchas cosas que ella reprocha son ciertas que ocurrieron en el gobierno anterior, pero llama la atención que alguien tan celoso de la vida institucional, digamos, constitucional liberal, como ella cuando habla frente a esos jueces, forme parte de un grupo político que manda saludos a Cuba en medio de semejante represión. Llama la atención también algo que señalo y señalamos acá en Odisea con bastante sistematicidad. ¿Qué es esta idea, esta construcción absolutamente literaria de que todo lo que le pasó al kirchnerismo de malo en materia de juzgamientos y, si uno quiere, de atropellos judiciales, persecuciones judiciales, uso arbitrario de la prisión preventiva, espionaje ilegal de la AFI, 8 declaraciones indagatorias tuvo que
soportar Cristina Kirchner delante del juez Bonadío en algo que lo dijimos mientras sucedían los hechos, casi bordea la tortura. Es muy interesante que todo eso se lo adjudique exclusivamente a Macri. Muy probablemente si Macri fuera el Macri que pinta Cristina Kirchner, hoy estaría gobernando Macri, hubiera conseguido reelegirse. El caso Otesur, que es el que más la inquieta, porque es el que tiene involucrados a sus hijos, sobre todo a su hija, que nunca tuvo nada que ver con la política, y a la que hay que decir, cuidaron muy poco. El caso Otesur es una denuncia del 2014. No había llegado Macri. Faltaba más de un año para que llegue Macri. ¿Sabe quién hizo la denuncia que motoriza el caso Otesur? Es decir, el caso que examina si hay lavado de dinero o hubo lavado de dinero en los hoteles de Cristina Kirchner y de la familia Kirchner. Margarita Stolbizer. ¿Sabe cuándo lo hizo Margarita Stolbizer ese reclamo, esa denuncia judicial? Cuando era aliada de Sergio Massa. Muy probablemente con letra de Sergio Massa. Muchos suponen que los libros que escribió Margarita Stolbizer contra Cristina Kirchner los dictaba en alguna medida Massa, o por lo menos los bendecía. Iba a la presentación de los libros. Uno de los libros fue presentado por Sergio Massa. ¿Quién tomó esa denuncia? El juez Bonadío. ¿Quién era el mejor amigo de Bonadío en la política? Massa. Es testigo el sindicalista Rodolfo Daer, no Héctor Daer, su hermano, Rodolfo, del Sindicato de Alimentación. Tenía un problema en el juzgado de Bonadío, hubo una reunión con Massa y en esa reunión Massa le dijo a Bonadío, si la metés presa, yo te nombro ministro de Justicia como Bolsonaro lo nombró a Moro. Muy bien. Macri puede haber tenido algo que ver, mucho que ver en toda la persecución que denuncia Cristina, pero Massa es el presidente de la Cámara de Diputados de Cristina Kirchner. Quiere decir que tan en serio no podemos tomar estos reclamos. Porque quiere decir que la búsqueda del poder, el sostenimiento del poder, la necesidad del voto, relativiza todos estos reproches que sistemáticamente hace la vicepresidenta. Tanto los relativiza que se puede juntar con Massa y hoy forman parte de la misma familia política. Y están buscando juntos el voto en la provincia de Buenos Aires. Y esto, si lo sé yo, lo sabe ella. Esta relativización del problema del lofer, esta relativización de los reproches institucionales, tiene repercusión todavía hasta el día de hoy por otras razones. La expresidenta, la vicepresidenta se queja de lo que fue aparentemente una mesa judicial, donde mete gente que no tuvo nada que ver en la mesa judicial, pero no importa, es historia. Curiosamente, la jueza que investiga la mesa judicial de parte de muchos denunciantes kirchneristas, Servini Cubría, es la que abría las causas a pedido de la AFI para poder escuchar los teléfonos de Parrilli donde terminaba hablando Cristina Kirchner, porque la que querían escuchar era Cristina. A esa jueza, que era parte de la maquinaria del lofer, impulsada desde la AFI de Macri, por Silvia Magdalani y por Gustavo Arribas, el gobierno la acaba de premiar en el Consejo de la Magistratura, designando a su hijo como secretario de la Comisión de Disciplina, a la que renunció el juez Ricardo Recondo como presidente. Si queremos seguir viendo la relativización de todo de ambos lados, podemos poner el eje o el foco en el juez Recondo. El juez Recondo nosotros lo mencionamos a fines del año pasado porque alcanzó un pacto dentro del Consejo de la Magistratura que relativizó la oposición de Juntos por el Cambio y del antikirchnerismo, por decirlo de alguna manera, del Consejo de la Magistratura para poder nombrar determinados jueces. En ese pacto quedó nombrada o renovada en su mandato como jueza la esposa de Recondo, la doctora Silvia Mora. Gracias a ese pacto llega el juez Boico a la Cámara de Federal, un juez que había ganado muy bien su concurso, pero que tiene el antecedente de haber sido abogado de Cristina Kirchner. A partir de ese acuerdo se están por cerrar ahora otras designaciones que las va a tratar el Senado en estos días. Ese acuerdo, que es un acuerdo de Recondo con Jerónimo Ustarroza, el representante del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, permite correr de una terna a la doctora Florencia Nayar para que se convierta en jueza, es la relatora de Recondo en la Cámara Civil y Comercial,
designar en un concurso como juez de primera instancia al doctor Alejandro Nobili, que es secretario de la misma Cámara donde está el doctor Recondo, y estas dos designaciones permitiría que en otras ternas, en esas mismas ternas que ellos integran en concursos del Consejo de la Magistratura, prosperen la doctora María Laura Manín, del corazón de Guado de Pedro, la hermana de la actual titular del ENRE, Soledad Manín, es el ente que controla los servicios eléctricos, y que también prospere la designación en la Cámara Comercial del Fuero Nacional de la doctora Guadalupe Vázquez. ¿Por qué es importante Guadalupe Vázquez? Porque va a ser, si esto prospera en el Senado, la jueza que va a tener que decidir en esa Cámara por el caso del correo de Macri, de la familia Macri. Guadalupe Vázquez no integraba la terna se corrigió porque hubo un cambio de reglamento del Consejo de la Magistratura en materia de género, y ese cambio de reglamento permitió que esta candidata, muy impulsada por el kirchnerismo, se convierta en integrante de una terna que ahora va a tratar el Senado. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su legítima. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. También del clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más al Estado Nacional del país. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.